Bueno, me obsesioné con un nuevo juego. Sí, es Dead by Daylight, me encanta. Sí, lo empecé a jugar por la colaboración de Five Nights at Freddy's. En mi defensa, mi hermana lo estaba jugando antes y yo ya tenía ganas porque la veía jugar y se veía divertido, pero nunca me animaba, y la colaboración nomás potenció esas ganas de querer jugar. También me ayudó el enterarme que había un tutorial y un modo de práctica. Y yo digo, los juegos online deberían tener una sección aparte donde juegas con bots nomás y practicas. Porque, perdón, mucha presión para mí jugar online enfrente a gente. Pero en fin, elegí Killer, me pareció más divertido. Y elegí a la enfermera porque me dijeron que es complicada de aprender, pero muy divertida. Y yo dije, ¿complicado? Sí, dale. Y la verdad, tiene razón. Tipo, al inicio fue muy complicado entender cómo funciona, pero al final me divertí mucho con ella. Me encanta teletransportarme y asustar a la gente cuanto menos se lo esperan. En especial porque yo estoy utilizando el perk de que cuando alguien se está curando cerca mío, me aparece su silueta. Entonces, los veo curándose y están en una esquinita y yo me teletransporto a ellos y los remato y los cuelgo y yo contenta. O tengo el de los cuervos, entonces cuando alguien se intenta como escabullir cerca mío y pasan por un cuervo, el cuervo me avisa dónde están. Es más divertido, sí. En especial porque soy medio ciega, entonces pese a que tengo enfrente al Survivor, si es ligeramente del mismo color que el fondo, no lo veo. Perdón, soy re ciega. Y nada, también hay otras habilidades, add-ons que son bastante divertidos, como el de la tela, que me permite ver a dónde me teletransporto. Eso ayudó demasiado a mejorar mi gameplay como la enfermera, porque antes no sabía a dónde iba. Igual todavía es difícil porque la enfermera a veces parece que me voy a teletransportar al frente, y si el mapa es un mapa que tiene más de un piso, me voy a teletransportar abajo o arriba, dependiendo de a dónde estoy apuntando. Pese a que el fueguito ese que me indica a dónde me voy a teletransportar me dice que estoy enfrente, y me arruina las persecuciones más que nada. Tampoco me ayuda el lag. A veces tengo mucho lag al punto de que me teletransporto a una parte en donde pienso que está el sobreviviente y tipo están a 3 kilómetros más adelante y solo termina de cargar después de que me teletransporto, y termino también arruinando toda la persecución. Pero bueno, son cosas que tengo que aprender a manejar. Es bastante divertida y también es muy bonita. Amo su diseño, me gusta mucho su atuendo original, pero yo para este quería dibujar este atuendo que me gusta mucho más. Me gusta el color, me gustan los detalles, me gustan los voladitos, me gusta la tela que tiene en la cabeza. Así que dije, sí, le quiero dibujar. Estoy ahorrando con la moneda del juego, no con plata real. No lo voy a comprar con plata real. Para algún día comprarlo. Es súper caro, pero bueno. Y elegí el cuchillo este porque me gusta mucho la rosa que tiene de decoración. Pero en fin, también quiero aprender a manejar a los otros, como el trampero, la cazadora, el twink y el otro que me olvidé su nombre. Todo porque me quiero preparar para hacerme main de Springtrap por la colaboración. Como no me importa si Springtrap tiene las peores habilidades del juego, yo voy a ser la mejor que lo controle. Así que nada, me estoy preparando para lo peor. Hablando un poco de la colaboración, voy a hacer algunas predicciones. Y por ejemplo, en sobrevivientes, las únicas opciones que se me ocurren son Vanessa, porque tipo si nos basamos solo en los juegos, Vanessa es la única adulta con un diseño posta en los juegos, así que no sé. Y si nos basamos en la película, Josh Hutcherson como Mike. Tipo tiene a Nicolas Cage en el juego, así que no creo que va a ser muy difícil conseguir a Josh Hutcherson como personaje en el coso. No sé cuáles serían las habilidades de estos dos. Quizás algo que tenga que ver con las linternas. Tipo, lo cegás más tiempo al enemigo con esas. No sé. Sobrevivís. Si sos Mike, sobrevivís más a los ataques de los killers. Tipo, te curas más rápido. Y no sé. Hasta ahí. No sé, Vanessa tiene una pistola.
Eso es lo único que se me ocurre. Y con los killers, obviamente es Springtrap. Scott había dicho en esta entrevista que quería cuidar la imagen de los animatrónicos. Dijo que en especial en la película no quería que los animatrónicos principales, Freddy, Chica, Bonnie y Foxy, fueran vistos como simples animatrónicos asesinos y que se fueran vistos como nenes que son animatrónicos poseídos por nenes. Entonces no creo que si él elige quiénes son los que van a ser killers, no creo que él quiera que pongan a Freddy, a Chica o a Bonnie como asesinos. Y el más obvio es Springtrap. En la peli tiene un cuchillo, así que va a ser mucho más fácil en tema de modelado y ponerle un arma. Además creo que hay muchas más opciones en Springtrap para ponerle armas. Perks, a eso me refiero. No, habilidades, no sé, quizás quiero que agreguen un mapa de Five Nights at Freddy's, de alguna de las pizzerías, así pero más grande, y que haya ventilaciones, que el killer se pueda mover por estas. Quizás Springtrap tiene esta habilidad de moverse más rápido entre las ventilaciones, lleva un tiempo, o no sé la verdad, pero me gustaría que los sobrevivientes puedan bloquear una ventilación a la vez. Como en los juegos, como específicamente en el tercer juego, que podés bloquear una ventilación para que no pase Springtrap, y si querés bloquear otra tenés que desbloquear la otra y así. Quizás Springtrap puede tener alguna perk relacionada con los Phantoms, algunos jumpscares que haga que los survivors griten revelando su ubicación. No sé. Puede robar baterías. La habilidad se llama Balloon Boy y te roba las linternas para que no lo puedas stunear, cegar. A otro youtuber, creo que Rytoast o no sé quién, había dicho como que, como el caballero que de alguna forma puede spawnear a los animatrónicos y que los pueda controlar, haciendo alusión a la película. Viste que Springtrap, William controla a los animatrónicos, entre comillas, les dice qué hacer. Pero no sé qué tan complicado sea esa. La mía es que sea como Into the Pit, que en el mapa, por ejemplo, esté Bonnie debajo de la mesa y te agarre, que esté Chica caminando por la zona y si te ve hace ruido. Y que, no sé, Freddy aparezca aleatoriamente en alguna de las puertas. Cosas así. Que los survivors se puedan esconder en el mapa, en el traje de Golden Freddy. Y bueno, Foxy no estuvo en Into the Pit, así que no tengo idea. Hablando de Into the Pit, quiero hacer también un video de Into the Pit. O sea, solo haciendo fanart y hablando del juego, porque estuvo divertido. Bueno, esto es un video de Dead by Daylight y me puse a hablar de Five Nights at Freddy de vuelta. Soy terrible, perdón. Siguiendo un poco con Dead by Daylight, pero siguiendo también con las colaboraciones. Necesito una colaboración con Aoni. Sería muy gracioso, háganlo para April Fools, el Día de los Inocentes en abril. Imagínense la cabeza esa persiguiéndote, hermoso. Y su habilidad sería, lo estoy hablando con mi hermana, su habilidad sería transformarse en algún objeto del mapa. Puede ser un cofre, puede ser, no sé, simplemente una lamparita, cosas así como hace en el juego, y que asuste a los sobrevivientes. El gameplay sería prop hunt, pero el prop es el que te caza. Díganme que no es buena idea, sería muy divertido. Podría tener distintas skins, dando alusión a que tiene distintas formas en el juego. Ahora que me doy cuenta, Aoni es básicamente un mimic de Dungeons and Dragons. No sé qué más de decir. Bueno, volviendo con la enfermera, la adoro. No sé mucho de su historia, voy a ser sincera. Hice este video específicamente porque quiero abrir como una sección en mi canal en donde hago fanart de cosas al azar que me gustan. Porque tengo esta manía de... Tengo que hacer fanart de algo que estoy 100% apasionada, que conozco toda la historia, todos los detalles, o que al menos, estuve como siendo fan por mucho tiempo. Es por eso que no hago mucho fanart. Por ejemplo, amo Full Metal Alchemist Brotherhood, pero siento que no puedo hacer fanart porque todavía hice fanart, pero
es como... Siento que no puedo ser fanart de calidad porque no me vi la versión de 2003 y no me leí el manga, tampoco me vi el live action. Son esas cosas tontas, ¿viste? Y quiero como dejar ir y hacer fanart de cosas que me gusten. Y ya está, tipo, solo porque me parezca lindo el diseño. En este caso la enfermedad, me parece muy linda el diseño. Conozco su historia así por encima porque leí su biografía en la descripción del juego. Y ya está. Y sí, nada. Acá está la enfermera. Me gustó mucho. La quiero mucho. Voy a seguir jugando Dead by Daylight después de este video seguramente. Mentira. Y video por acá, video por acá. Espero que les haya gustado. Y eso. Gracias.